En el presente video realizaremos la simulación de deformación no lineal para una máquina de doblado de tubos. En este caso estamos viendo el isométrico de la máquina, en la cual aquí vemos el mecanismo simple que consiste en un enclavamiento en la base del tubo y otro mecanismo el cual rotaría en esta dirección y haría entonces que la barra, el tubo, se deformara sobre esta parte de acá. Muy bien, entonces ese sería pues el mecanismo de una forma más real y ya se le realizaron algunas modificaciones y ya trabajaremos con él en el Workbench. Entonces inicialmente vamos a arrastrar un módulo de estático estructural y vamos a modificar en primera instancia el material, puesto que no vamos a trabajar entonces con un material lineal ni tampoco el material por defecto que trae, entonces vamos a buscar un material que nos sirva. En este caso, por las características de la máquina, vamos a doblar una barra que permite una buena deformación, por lo tanto necesitamos propiedades de maleabilidad, ductilidad que permitan este comportamiento. Para este caso vamos a buscar entonces un cobre no lineal o una aleación. Entonces para eso nos venimos aquí al Engineering Data y buscamos por acá los materiales no lineales. Y vamos a buscar este cobre, una aleación de cobre no lineal. Muy bien, listo, ya lo tenemos seleccionado. Simplemente cerramos aquí y ya nos podemos venir entonces al Design Modeler para importar el cuerpo. Y aquí en el Design Modeler, entonces nos vamos a ir a File, Import External Geometry y vamos a seleccionar entonces el archivo en Parasolid que ya guardamos anteriormente. Abrimos y generamos. Aquí en Design Modeler también pues para facilidad de trabajo. Entonces aquí observemos la modificación que se le realizó al CAD, que fue esta pequeña curvatura aquí, ya que como vemos sería muy difícil doblar digamos el tubo con este tipo de filo aquí, complicaría mucho el análisis, entonces se le hizo aquí esta modificación. Damos la original y veamos esta, entonces aquí lo único que tiene diferente sería entonces esta modificación de acá y que este disco ya está conformado por un solo disco. Listo. También para facilidad del análisis, vamos a cambiarle entonces los nombres a las partes para que sepamos entonces bien cómo hacemos las restricciones. Entonces a este primer componente vamos a cambiarle el nombre, este se llamaría base rotor. El segundo elemento se va a llamar tubo y el tercero simplemente disco. Esto es para facilidad de manejo posterior y listo. Ya podemos cerrar por acá el Design Modeler y procedemos abriendo entonces el modelo. Entonces, dado el funcionamiento de la máquina, tenemos que tener en cuenta que no nos interesa conocer la deformación de la base que rota ni del disco que permite la sujeción y el doblamiento. Entonces, podemos simular estos cuerpos como si fueran cuerpos rígidos, mientras que este sí debe de ser flexible en el análisis. Esto nos va a facilitar mucho la simulación, el momento de encontrar una buena solución, ya que por lo menos todos esos cuerpos tendrían que ir mallados y entrarían en el modelo matemático a solucionar por el programa. Entonces, lo primero que nos encontramos acá sería entonces la geometría, donde vamos a seleccionar la base y el disco, que son respectivamente cuerpos rígidos, y el tubo, veamos que conserva el comportamiento flexible. Aquí vemos que se les generan entonces los sistemas coordenados a los cuerpos rígidos. Y también lo que vamos a hacer aquí es cambiar el material aquí, el material assignment,
vamos a cambiar por la aleación de cobre que seleccionamos anteriormente. Y listo, esto sería todo en cuanto a la geometría. Ahora nos vamos a ir a las conexiones y vamos a borrar estas tres conexiones que hay aquí, que ya de por sí tienen un error. Y vamos a crear entonces nosotros nuestros propios contactos. Los contactos con los que vamos a trabajar son contactos de fricción, ya que el contacto entre este cuerpo y este va a ser de fricción, de igual forma de este cuerpo con esta superficie de acoplamiento. Entonces nos vamos aquí a Contact, Frictional, y vamos a darle en Contact primero a este cuerpo de acá y en Target al cuerpo que va a sufrir la deformación, y quedarían de esta forma. Bueno, en este caso sería al revés. Podemos dar clic derecho y invertirlos. Muy bien. Vamos aquí de inmediato, se nos hace un chulo o un signo de interrogación, pues dependiendo de cómo esté la. En este caso podemos duplicar la operación y cambiar, en este caso el que está de color azul, que sería el target, por esta superficie de acá. Podemos tocar esta y por acá buscamos la opción de Extend to Limits, que nos va a seleccionar entonces todo lo que haya por ahí junto, pero en este caso pues no hay contacto entre el tubo y esto, entonces quitamos esta parte de acá y ya estaría entonces listo este contacto. Ahora lo que vamos a hacer es que seleccionamos los dos para aplicar la formulación con la que vamos a trabajar la deformación. En este caso sería de esta forma, donde los cuerpos rígidos poseen una superficie azul y el cuerpo ha de formar una superficie de color rojo. Entonces el tipo de los contactos ya dijimos que es frictional. El coeficiente de fricción entre el cobre y el acero estructural es de aproximadamente 0,2. Y vamos a seguir entonces con la formulación. Aquí en Behavior vamos a poner que sea asimétrico, un comportamiento asimétrico. También por acá en la formulación, una aumentada lagrangiana. Aquí donde tenemos el normal stiffness, vamos a ponerlo en manual. Vamos a ponerle un factor de 0,1. Y aquí en el pinball region vamos a ponerlo también por un radio. Y que sea un radio de 2 milímetros. Y por último, acá en el tratamiento de la superficie, vamos a poner lo que se ajuste al toque. Y esta sería entonces la formulación con la que vamos a trabajar. Además de los contactos, también debemos de agregar unas juntas, que serían pues conexiones ya entre esto y la tierra, por así decirlo, que van a permitir entonces la formación de esta. Para ello nos paramos aquí a Connections y vamos a agregar aquí Body Ground y vamos a agregar primero, puede ser un fijo. El propósito de este es simplemente fijar este disco de acá, como si se encontrara fijo o aferrado a alguna superficie. Y simplemente lo fijamos. Y el otro que vamos a hacer es agregar una revolución, pero en este caso para este cuerpo de abajo, que sería este acá. Mediante estas dos condiciones de frontera, por así decirlo, es mediante las cuales vamos a editar el movimiento de formación. Por ejemplo, mediante esta revolución que agregamos de acá, ya podríamos decir posteriormente que que esa revolución está en esta dirección y que va a ser de tantos grados o va a tener un momento de tal cantidad. Ahora procedemos entonces con el mallado. En este caso el mallado
es sencillo, pero ya corroboramos que ha sido efectivo para la solución encontrada. Vamos a iniciar primero con un face sizing, entonces vamos a mesh control, un sizing con filtro de superficie y vamos a tocar estas caras de acá y el cilindro, únicamente estas de acá. Aplicamos y vamos a ponerles que tengan un tamaño de elemento de 2 milímetros. Muy bien. ¿Por qué no tocamos esta de acá? Ya verificamos y lo importante es que en esta parte de acá, al momento de que sea la deformación, es una parte crítica en el video ya que justo cuando comienza el movimiento de esto, aquí es donde se da la mayor concentración de esfuerzos y únicamente necesitamos que esta parte de acá interactúe mejor. Y después corroboramos que esta parte de acá no es tan definitiva en cuanto a la deformación. Pero esta de acá siempre está en contacto con la barra, entonces sí es importante que tenga un buen tamaño, al igual que la barra, que es la que está sufriendo propiamente la deformación. También vamos a aplicar entonces un método, vamos a Mesh Control Method y tocamos con el filtro de cuerpo, todos los tres cuerpos y vamos a dejar este método de acá, cuadrados y triángulos. Y por último, vamos entonces a refinar un poco la malla para que la solución se encuentre mejor. Aquí vamos a seleccionar entonces todos estos cuerpos, todas estas superficies y aplicamos. Vamos que realmente estas son apenas las superficies que se encuentran en trabajo. Las únicas que necesitamos entonces refinar. Entonces la malla es sencilla, pero es efectiva en este caso. Y vamos a mallar, a ver cómo queda. Entonces, como lo dijimos, en este caso la barra posee triángulos. Este cilindro de contacto, cuadros muy refinados. De igual forma, acá esta curva posee cuadros refinados. Y acá el agarre, que son los elementos que siempre se encuentran en esfuerzo. Entonces, en cuanto al mallado, esto sería todo. Ahora nos vamos al estático estructural y vamos a comenzar con el análisis serio. Vamos a hacer esta simulación en 10 pasos. En 10 pasos, cada uno de un segundo, así tal cual como está. Aquí podríamos editarlo. Y ahora vamos a decir aquí, vamos a controlar entonces cuántos subpasos debería de dar el programa para avanzar cada segundo de la solución. Entonces aquí, como está, es que el programa solo decida cómo va a realizar, cuántos pasos toma, por ejemplo, para superar ese primer segundo de formación, que de por sí es crítico. Entonces el programa probablemente puede fallar en cuanto a eso. Y aquí es donde el usuario toma el criterio y decide entonces cuántos pasos dar. En este caso vamos a activarlo para que nosotros seamos quienes definamos esto. Entonces aquí se puede definir por subpasos o también por tiempo, por así decirlo, que estas iteraciones se realicen cada 0,0 tantos segundos. En este caso definimos entonces un número de pasos para este primer intervalo de tiempo, que sería entonces 5 segundos, 5 pasos. Pero primero vamos a poner que todos estén definidos por el usuario. Y ahora sí seleccionamos estos primeros 5 pasos. Y ya habíamos dicho y determinado que hubo una buena convergencia de estos primeros 5 pasos con un número inicial
de 20 subpasos, un mínimo de 15 a partir de estos 20 y también que posean un máximo de 200. Ahorita analizamos entonces si esta decisión fue la apropiada o si tenemos que cambiar entonces este número de subpasos. Y para los últimos 5 pasos, en cuanto a la simulación, se encontró varias veces fallo en cuanto a esto al dejarlos de esta forma. Entonces se definieron un poco más de rigurosidad en cuanto a los pasos y se definieron entonces un número inicial de 35, un mínimo de 25 a partir de estos y un máximo de 250 de ser requerido. Y listo. Esto sería en cuanto al análisis settings. Pero en el estático estructural también vamos a meter algunas condiciones de frontera que nos van a ayudar en cuanto a la solución. Bueno, es como una condición de frontera es que esta parte de acá no se mueva a lo largo de la deformación de este. Entonces, por ejemplo, si bien hay fricción aquí, al este cuerpo entrar en contacto con este y realizar la fuerza para deformarlo, que de por sí es alta, esta varilla podría tender a deformarse en alguna de las dos direcciones, alguna de las tres direcciones, perdón, y podría salir del canal de sujeción. Pues en la vida real este mecanismo debería tener algún sistema de mordazas o de agarre en cuanto aquí a la raíz de la varilla. Entonces, en este caso vamos a agregar simplemente un support, un fixed support, y no en esa cara que tenía seleccionada, sino en esta. Y ahí es todo. También, como ya lo dijimos, con esto no es suficiente, simplemente diciendo que esto de acá no se va a salir, sino que también tenemos que decir que toda la deformación que le ejerza esto, como sería pues en la vida real, toda esta energía se va a canalizar en doblar el tubo a lo largo de esta forma, conformando así una argolla. Entonces, ¿qué, ¿qué podría hacer que esa energía no estuviera así? Pues que la energía no se enfocara únicamente en doblar la varilla, sino que tal vez podría hacer que este tubo se doble en la dirección Y, por ejemplo, y causaría entonces una interferencia entre la varilla y el disco inferior, que de por sí nunca deberían de estar en contacto en esta simulación. Entonces para esto vamos a agregar un support, un displacement, y bueno, no es la cara que tenía seleccionada, sino esta cara de acá. Y como ya lo dijimos, no queremos que esta cara de acá sufra desplazamientos en Y, entonces simplemente ponemos 0. Y ya sería todo entonces en cuanto a este desplazamiento. Y por último, ya vamos a agregar la condición de frontera de fuerza. Entonces nos vamos a load, join load, y aquí en join vamos a seleccionar la junta que ya habíamos puesto aquí arriba, que sería esta de acá. Aquí la seleccionamos, vamos a decir que sea de tipo rotación y que la magnitud sea tabulada por el usuario. Y vamos a analizar acá entonces. En este caso iniciamos en 0 grados y bueno, vamos a eliminar esto aquí, el delete row, muy bien. Iniciamos en 0 grados y vamos a terminar en 175 grados. Vamos a ver en qué dirección está haciendo la rotación. Entonces en este caso está diciendo que esta varilla, que la base que rota se está moviendo en esta dirección. Nosotros realmente necesitamos que se mueva en esta dirección para que toque la varilla. Entonces simplemente le ponemos el menos. Digamos que acá se invierte de inmediato la dirección, el sentido. Muy bien, eso sería todo en cuanto a las condiciones de frontera. Y ahora vámonos entonces a la solución y vamos a cargar entonces la deformación total de todos los cuerpos, así como está ahí. Y también vamos a duplicarlo de una vez, pero no para todos los cuerpos, sino únicamente para este cuerpo acá, para la varilla, para que veamos, para que analicemos entonces la deformación de la varilla de una forma más determinada. Y también vamos a cargar la solución del esfuerzo equivalente
de todo el mecanismo y de igual forma lo vamos a duplicar y no de todo el mecanismo, sino únicamente de la varilla. Esto lo hagamos es con el fin de analizar cómo funciona todo el mecanismo, pero más que el mecanismo nos interesa también a fondo cómo funciona cómo se da la deformación en la varilla y cómo se generan los máximos esfuerzos y qué puntos deberíamos de mejorar en el diseño de la máquina y algunas otros análisis que podamos hacer en cuanto a ello, como lo es el eje neutro, los máximos esfuerzos y esta parte de acá que de por sí es crítica en la solución, que sería aquí el agarre. Y muy bien, eso sería todo en cuanto a la solución. Vamos a darle solucionar. Esperamos entonces que cargue esto y nos vamos a la información de la solución y donde dice Solution Output vamos a poner Force Convergence para que vayamos analizando entonces cómo va la simulación. Por ejemplo, en este caso, aquí nos da el tiempo y dice que ha dado una iteración. Entonces aquí vemos la fuerza de convergencia y el criterio, cómo van iterando y cómo va convergiendo entonces la solución a medida que avanza el tiempo. Para ello vamos a pausar entonces la simulación y vamos a proceder entonces a mostrar el resultado. Muy bien, ya tenemos la solución cargada. Vemos que nos ha tardado aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Este sería el peso de la solución. Y ahora vamos entonces a ver. De esa forma fue como convergió. Vemos que convergió bastante bien. En ningún momento ocurrieron fallas en la convergencia, por lo que los subpasos fueron los adecuados. Eh, Tardó pocos subpasos, 720 en este caso. Digamos que fue bastante, que avanzó bastante, fue bastante constante el avance del tiempo en la simulación. Muy bien, o sea, tenemos muy buenos resultados. Y ahora sí vamos a ver todo lo que sería la deformación total. En este video lo que vemos entonces es cómo se va deformando todo el mecanismo, inclusive las superficies en contacto. Vamos que no hay ningún tipo de interferencia en la deformación final. Y vamos a bajar eso un poco. Y vamos a poner el video en 100 frames y 10 segundos para que veamos bien cómo funciona. Y vamos a reproducirlo. Bien, ahí se observa bien el funcionamiento de la máquina. Vamos a ver entonces la deformación de la varilla sola, como ya lo habíamos dicho. Esta sería la deformación final. Vemos que hay un rápido movimiento al comienzo, por lo que es una parte crítica. Y ya al final, vemos que se encuentra una solución más, digamos, más suave de encontrar. Ahora vámonos al esfuerzo, que podría decirnos también mucho. Veamos ahí cómo ocurre el máximo esfuerzo a medida que se va tocando. Vamos cómo se va conformando el eje neutro, que sería el lugar de deformaciones nulas. Veamos. Y vamos a analizar también
Entonces, de esta solución, vamos que los máximos esfuerzos son de 624 megapascales. eh, Lógicamente por la resistencia de este material se tiene una deformación plástica. Y aquí se observa entonces dónde es que se dan estos altos valores. Aquí se observa que rápidamente se superan los 200 megapascales y se da una deformación casi inmediata. Y hasta aquí va entonces el análisis, el análisis de elementos finitos de esta máquina dobladora de tubos. Esta máquina dobladora de tubos es utilizada en diferentes industrias que trabajan sobre todo con herrajes y con materiales doblados. Y podría ser un buen análisis para realizar por un fabricante, para ver cómo funciona su máquina y cómo se da la deformación y los esfuerzos en los productos realizados.